una gestione per la macrosalvezza. E quindi stavolta prendiamo questa azione pilotante dal sistema della gestione del tempo. Bene, è chiaro che se una persona realizza la gestione del tempo vuol dire che ha certe strutture che le permettono di realizzare questa gestione del tempo. Bene, in questo caso, per esempio, questa gestione del tempo non si realizza, per esempio, al di fuori da questo contesto del tempo, per esempio, nel campo della gestione che non riguarda il tempo. Quindi la gestione del tempo spesso riguarda, di solito riguarda il tempo stesso, il tempo comune. Bene, per esempio, facendo la gestione del tempo, una persona può riportare la struttura temporale di un organo nel suo corpo e così, per esempio, può ricostruire un organo che è stato rimosso, è stato perso a causa di una catastrofe, a causa, per esempio, di qualche problema, eccetera, forse un intervento chirurgico, eccetera, eccetera. Il fatto è che quando prendiamo questa informazione dell'organo, cogliamo questa informazione per esempio del tempo dell'organo, anche questo fa parte per esempio della gestione del tempo. Voglio dire che diciamo così, una struttura pilotante proprio del piano diciamo così, del tempo ha delle possibilità, delle capacità di gestione abbastanza ampie, cioè sono dei sistemi per esempio autonomi di gestione che fanno parte di questo quadro, di quello che fa parte di questo sistema, di queste possibilità della gestione del tempo. Per esempio, ogni persona ha un sistema, un sottosistema che controlla, per esempio, anche i legami dinamici nel sistema di una persona. Cioè, per esempio, nel corpo di una persona ci sono tanti organi, quindi c'è il compito non soltanto di lavorare su ogni singolo organo, ma c'è anche il compito di imparare a coordinare i legami e le connessioni fra gli organi in relazione uno all'altro. Nafisa, ora mi sentivi mentre parlavo con Edith? No. Ok, quindi allora possiamo proseguire. Un momento. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a repetir la última frase. O sea que se puede entender este sistema de vínculos dinámicos cuando observamos el desarrollo del embrión humano. O sea que el embrión se encuentra dentro del cuerpo de la madre, pero el cuerpo de la madre es, pues es el cuerpo humano y el embrión forma parte de ese cuerpo. Y se entiende que, bueno, de la biología se sabe que el embrión durante su desarrollo cambia mucho su forma. O sea que se van creando como unas capas de las cuales se forman luego los órganos y los tejidos. Y por supuesto se requieren, digamos, acciones de parte del cuerpo físico dentro del cual se encuentra el embrión para poder asegurar su, digamos, capacidad vital y su, no solamente su crecimiento, sino su desarrollo en su totalidad. Y se puede afirmar que el proceso de embriogénesis dentro del cuerpo de la madre, pues como que repite todo el desarrollo del género humano en la Tierra. Y aquí estamos viendo el desarrollo, digamos, las circunstancias del desarrollo del cuerpo físico humano. Y entonces de esa forma pues comienza todo el proceso de desarrollo de las formas biológicas, de la vida biológica. Terminé de cine, así puedo escuchar un poco de televisión. O sea que de aquí podemos ver que durante ese proceso de desarrollo tiene que haber una perfecta precisión y coordinación de los procesos de desarrollo, sus diferentes fases temporales y demás. O sea, todo esto tiene que tener una precisión como de filigrana. Y pues así es como se conforma la estructura de control en el caso del ser humano. Y entonces cuando ya el niño nace y crece, pues
hasta que llegue a adulto, ¿no? Nos damos cuenta que todo este sistema celular es, digamos, inmensamente importante. Y aquí pues estamos hablando precisamente de la importancia del cuerpo humano en el universo. O sea que si miramos al hombre y al mundo exterior, pues el mundo exterior es como una especie de espejo desde el punto de vista del tiempo, y si lo miramos viceversa, pues el espejo del, o sea, el hombre también espejo del mundo exterior. O sea que imaginar todo aquello que existe en el hombre también es como un reflejo del control del mundo exterior. O sea que el hombre tiene que pasar por todos estos cambios de funcionalidades para poder luego realizar controles. O sea que si nos hacemos la pregunta cómo funciona este sistema de control que controla, digamos, procesos químicos, bioquímicos, se entiende que eso está en el alma, y pues lo encontramos muy profundamente en el alma, pero en definitiva el alma también está en el cuerpo físico. O sea que para poder, digamos, controlar estos procesos dinámicos en el futuro, hace falta claramente el cuerpo físico humano. O sea, basta con tener una sola célula humana donde está también presente el alma de ese ser humano, y se puede a partir de ahí construir el cuerpo entero. Y entonces así tiene lugar el desarrollo de la célula. Y también existe la variante de que es suficiente tener una sola célula humana, y a partir de ahí se puede recrear el ser humano a través del proceso de resurrección. O sea, hace falta la comprensión de que el cuerpo humano en última instancia se desarrolla a partir de una sola célula. Y esto es verdad para todos los humanos, o sea, todos comenzamos nuestro proceso de desarrollo partiendo de una sola célula. Y aquí no solamente se trata del cuerpo, sino de mucho más, pues todos sabemos que el ser humano no es solamente cuerpo, es toda la personalidad, digamos. Y esto es importante para la comparación cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a pensar sobre Dios, o sea, cómo Dios apareció en este mundo, cómo Él creó este mundo. O sea que podemos llegar a la conclusión que de una manera un poco parecida a la embriogénesis, él también surgió de un solo impulso de Dios mismo. O sea, en ese primer impulso de la creación del mundo y de su propia creación, pues Dios se creó a sí mismo. O sea que aquí es importante tener claro lo que significa que él se autorrecreó, en el sentido de que inmediatamente estuvo en posesión de sus plenas capacidades, posibilidades divinas. O sea que estamos aquí, digamos, examinando el conocimiento del ser humano sobre Dios. O sea que esto ya nosotros lo conocemos, o sea, tenemos este conocimiento.
Y vamos a ver cuál es la importancia de tener este conocimiento sobre Dios. Resulta que Dios mismo, cuando mira al hombre, a cada persona que va obteniendo este conocimiento, esto es su propia acción, es la transmisión o la entrega del tiempo al hombre. Esto significa no que el hombre inmediatamente obtenga todas las capacidades de control de su tiempo, sino que puede, digamos, controlar aquel tiempo que emana desde su propio cuerpo. Y esto, pues, naturalmente se puede, digamos, percibir todavía más si lo comprendemos también, vamos a decir, emocionalmente y espiritualmente. O sea que aquí hace falta también una observación a nivel de sentimientos, a nivel de emociones y percibirlo también en el nivel espiritual, porque así obtenemos una imagen mucho más clara. No siempre la lógica es suficiente. O sea, si nosotros queremos saber cómo transcurren estos procesos en el caso de Dios, o sea, todo esto que hemos hablado hasta ahora, y pues a Dios también le interesan nuestros conocimientos humanos sobre Él y cómo cada persona obtiene ese conocimiento. Y pues podemos presuponer que Dios siempre lo sabe todo y Él también actúa siempre de una manera perfecta. Y siempre sabe cómo transcurre ese proceso de cognición, ese proceso de conocimiento en el hombre y cómo avanza, digamos, cómo es el despliegue del proceso en sí. O sea, para Dios no es nada complicado seguir con atención cómo transcurre este proceso en el caso de una persona concreta, digamos. Y aquí, en este caso, pues Dios puede actuar en condición de persona, un ser humano. Y cuando Él actúa así y va conociendo cómo se desarrolla el saber sobre Dios, en el caso de las personas, y los resultados de este proceso, o sea, cuando se alcanzan, por ejemplo, determinados conocimientos. O sea que, como hemos dicho, no solamente puede conocer cómo transcurre ese proceso, sino que él mismo puede actuar como persona en las condiciones de un ser humano. Y entonces, como resultado de este proceso, Dios comprende, Dios percibe cómo avanza, digamos, la cognición, el conocimiento, la comprensión de la persona. Y adquiere su propia comprensión, o sea, la comprensión divina también. Y en definitiva se puede decir que Dios comprende como mismo comprenden la totalidad de los humanos. O sea que aquí esto es como una novedad muy profunda. Esta novedad de que Dios comprende cómo comprende el conjunto de la totalidad de los seres humanos, no solamente como comprende el hombre como individuo o como comprende Dios mismo, o sea, como lo sabíamos, lo conocíamos de antes. O sea, esto es como una particularidad de Dios y hace falta entenderlo y prestarle atención. Y esto tiene alguna importancia, por supuesto, que la tiene tanto para nosotros como para Dios mismo. Y entonces esto se alcanza de una manera muy clara en la práctica. Y todo esto lleva a Dios hacia el principio que él mismo creó, que es el principio de la igualdad de todas las personas. Y entonces esto se podría decir que se relaciona con la relación que tiene, con el vínculo que tiene cada una de las personas con Dios individualmente. O sea que esta percepción espiritual, digamos, es mucho más profunda y mucho más compleja.
como que no se puede expresarlo aquí en un par de palabras. Y nosotros mismos también nos guiamos por este principio, o sea, lo tenemos también nosotros. Y trabajar con este principio se manifiesta como una esfera brillante en el interior de cada persona. O sea, el hecho de que esa esfera está en el alma lleva, lleva al hombre a sentir un amor que solo se puede comparar con el amor que siente Dios. O sea que el principio de la igualdad en definitiva es una de las realizaciones del amor y el principio del amor mismo. Y pues partiendo de esta idea que hemos hablado, que Dios es capaz, digamos, de percibir el conocimiento sobre sí mismo, pues también obviamente percibe todo tipo de conocimiento. Y percibe también el estado, digamos, de todo el conjunto de los seres humanos en lo que respecta a su relación con el futuro. O sea que aquí no solo se trata de un futuro, digamos, a corto plazo, un futuro próximo, sino todo el futuro infinito y se refiere también al mundo entero y eterno. Y ese conocimiento colectivo de las personas pues contiene, se refiere a todo el tiempo infinito. Y entonces esto realmente se puede comprenderlo mucho mejor dentro de los marcos de la práctica y ahí sí vamos a poder ver todo, comprender todo sin distorsión, digamos. Y aquí se trata no solamente de nuestras opiniones personales particulares, sino de las opiniones de todos con respecto a todo lo eterno y lo infinito. Y Dios percibe esto como un nivel de la eternidad. O sea, es como un espacio de la eternidad. O sea, que es el espacio donde la eternidad está presente y se trata de una percepción muy precisa, muy exacta de esa eternidad. Y Dios cuando percibe esa opinión, digamos, enseguida, digamos, otorga la eternidad. O sea que todas las palabras se llenan de esa eternidad y se mueven de una forma estable hacia la eternidad, hacia el infinito. O sea, la propia sustancia de la eternidad en el universo está constantemente creciendo. Y entonces, en resumen, esto se lo da a todo el mundo. Y en esta observación, el estado de la eternidad puede, digamos, adueñarse de la persona que hace la observación. O sea que nosotros podemos sentir lo que es digamos, la transmisión de esa eternidad a cada persona, que en definitiva es como una macro salvación, un nivel muy preciso, muy claro de control. Y esto se puede pues observarlo de esta manera y va a ser algo muy importante, muy significativo para cada persona que realiza esta observación. O sea que esto no es solamente una práctica de observación, sino claramente una acción de control. O sea que aunque digamos el nivel de la
observación también es muy importante, pero aquí este nivel en el que estamos es absolutamente fundamental. Vamos entonces a hacer este trabajo práctico. Vamos a observar nuestro cuerpo. Vamos a observar cómo crece ese estado de comodidad y de agrado dentro del cuerpo, simplemente a través de la observación en sí. Vamos a observar nuestra respiración, el movimiento respiratorio de nuestro pecho. Y aunque todo el cuerpo físico participe en la acción de la respiración, realmente esos tejidos elásticos se manifiestan, se hacen sentir en el movimiento respiratorio en sí, o sea, en el del pecho. Vamos a observar las corrientes energéticas que vienen hacia nosotros. Vamos a tocar desde fuera el área donde se concentran nuestras emociones y vamos a entrar en el espacio de nuestros pensamientos, sintiéndolo como un espacio de libertad, de independencia. Y vamos a sentir el infinito a través de nuestra percepción precisa y exacta. Aprendamos a realizar esta actividad sin ningún tipo de tensión en el cuerpo, en ninguna parte. O sea, nosotros nos autoorganizamos para este trabajo de una forma muy fácil, cómoda, sin dificultad. Y pasando entonces al trabajo real, digamos, vamos a observar de nuevo nuestro cuerpo físico. Vamos a confirmar que estamos actuando con plena conciencia. Y entonces vamos a darnos cuenta que el desarrollo de el crecimiento de nuestro cuerpo físico es una acción controlante de aquel sistema que controla los vínculos dinámicos, las conexiones dinámicas en el cuerpo. Y si nosotros sentimos o queremos sentir, por ejemplo, cómo se forman nuestros tejidos o cómo se forma el primer órgano, el corazón, y aquí podemos darnos cuenta que aquí la acción de control procede no simplemente del alma, sino desde un nivel bien profundo del alma. O sea que el alma se encuentra también en el cuerpo físico, ahí donde se forman las primeras células. O sea que nosotros en cierto nivel estamos ya empezando a comprender cómo se construye, cómo se crea el cuerpo físico humano desde los primeros tejidos hasta el nivel donde el hombre ya es capaz de actuar de forma independiente en el mundo. Y nosotros pues estamos percibiendo el cuerpo ahora en el momento presente y podemos seguir observando este nivel en lo profundo de nuestra alma que siempre se encuentra en nuestro cuerpo. Y es importante para nosotros este camino y nosotros mismos hemos recorrido este camino de la formación de una sola célula hasta la formación completa del cuerpo entero. Y si observamos el cuerpo humano, la estructura de su organismo, como por analogía de un solo impulso, Dios creó el mundo entero. Y nosotros podemos observar, por tanto, el desarrollo de nuestro cuerpo físico como el desarrollo del mundo entero, como una forma biológica de vida.
donde en ese impulso del que hablábamos, Dios se auto-creó a sí mismo. Y esto es nuestro conocimiento sobre Dios. Y si esto no es simplemente una suposición, sino algo que nosotros estamos observando, o sea, que se trata de conocimientos. Sí, quizás este es el momento cuando Dios nos entrega nuestro tiempo, el tiempo humano, y nos da también la posibilidad de controlarlo con precisión. O sea que nosotros en este momento estamos obteniendo este recurso de ser capaces de controlar nuestro tiempo dentro del cuerpo. Vamos a observar esto. Y si Dios quiere desarrollar ese sistema, es importante comprender cómo el hombre llega al conocimiento, a la cognición, qué conocimiento adquiere. Y vamos a ver cómo Dios, el Dios único, comienza a actuar como persona con vistas a este proceso de cognición y observar aquello que nosotros mismos hemos observado. O sea, el conocimiento de cómo, o sea, cómo el hombre entiende ese impulso con el que el Dios se auto-recreó, recreó a sí mismo. O sea, esto es como un nivel de ligereza. Y entendemos que estamos viendo el mundo allí donde el mundo es infinito como él y donde todo crece infinitamente. Y esto es una percepción ligera, clara, absolutamente comprensible, digamos, sin ningún tipo de duda. O sea, percibir a Dios cuando actúa como ser humano. Esto es aquella comprensión como comprenden todos los seres humanos en su conjunto. O sea que esto se puede entenderlo no como el conocimiento de una persona, un individuo, tampoco como conocimiento de Dios, sino como el conocimiento de todos los seres humanos, o sea, de la humanidad como tal. O sea, no es el conjunto de comprensiones, sino es una sola comprensión que se esparce entre todos. Y Dios ahí entiende perfectamente cómo creó sobre la base del principio de la igualdad a todas las personas. Y podemos sentir esto en nuestra alma, podemos percibirlo en la forma de una esfera brillante dentro de nuestra alma. O sea, esto es algo eterno, infinito. Es como un calor que existe siempre, que es indestructible. Y se entiende perfectamente que esto es para siempre. Vamos a observar esto. Y sentimos una profunda tranquilidad. Es un estado que se siente, que se percibe como eterno y la persona que realiza la observación se percibe a sí misma como en su manifestación verdadera, original. Y el hombre entonces piensa en su propio lugar que ocupa y Dios le permite que lo haga.
Y aquí puede haber ciertas manifestaciones de carácter ideológico también. Y vamos a tratar de imaginar cómo es cuando Dios observa cómo todo el conjunto de seres humanos percibe el futuro, cómo es el futuro, y ver, pues, esto plantea varias preguntas. Pero podemos comprender claramente, digamos, una especie de opinión colectiva, la opinión colectiva de la humanidad, que puede sentirse por sí mismo como algo eterno. O sea que ese mundo eterno puede percibirse no como algo abstracto, digamos, sino como aquel lugar donde estamos, donde nos encontramos, donde vivimos, donde respiramos, porque estamos distribuidos en todas partes. ¿Qué es lo que percibimos con nuestra alma y con nuestro espíritu? Y no, no hay, digamos, ningún intento de pensar en qué ocurriría un día cuando no haya mundo, si no hubiera mundo. No en nuestro caso concreto, sino según la opinión colectiva de todo el conjunto de la humanidad. Esto es como entrar en una realidad que existe. Es que la realidad es universal, es verdadera, es infinita. Y esto es el nivel de la eternidad en todo aquello que estamos percibiendo. Dios también percibe esto como un nivel de la eternidad. Y nosotros, por tanto, podemos percibir de la misma manera que lo hace Dios y también sentir cómo Dios nos da esa eternidad para absolutamente todos y cómo Él mismo crea esa eternidad para todos. Y vamos a sostener esto en nuestra observación. Vamos a iluminarlo. Y como este conocimiento tiene la posibilidad de llegar a todos, y por tanto también nosotros tenemos la posibilidad de crear eternidad, o sea que en el mundo hay cada vez más y más eternidad. Aquella eternidad que existe realmente y que va adquiriendo cada vez mayor nivel de estabilidad, incluyendo el hecho de que nosotros mismos estamos alcanzando la eternidad, o sea, estamos como contactando con la eternidad. Por lo tanto, la eternidad para nosotros no es un concepto abstracto, sino algo realmente existente. Vamos a observar esto durante 2 minutos en cualquiera de las manifestaciones, en cualquiera de las acciones que hemos tocado aquí entre todos. Y al observar esto nos damos cuenta que estamos también realizando un control y estamos como distribuyendo esa eternidad entre todos. Y lo estamos percibiendo. Y aquí surge como un estado de tranquilidad que no coincide, digamos, con el concepto de la tranquilidad en un sentido psicológico, sino es algo que proviene de la conexión con la eternidad. O sea que percibimos esa tranquilidad como algo que nosotros mismos podemos distribuir entre todos y llevándolo al
los tiempos siguientes, cómo van nuestros pensamientos. Vamos a ver sus características y su recorrido, digamos, en ese estado de armonía y de esa felicidad tranquila. Y vamos a encontrar algo así tan expandido dentro de nosotros. Y vamos a encontrar esto reflejado en el mundo también. Y donde nosotros mismos nos convertimos en el reflejo del mundo, en el sentido de que al reflejar, digamos, un mundo más tranquilo, nosotros mismos nos volvemos más tranquilos. Y entonces, fijando ahora nuestro estado, la experiencia que hemos adquirido, podemos terminar aquí este trabajo. Muchas gracias por la participación y por el trabajo conjunto.